manejas tu tiempo. Pero ¿sabe que sí tuve conflictos? Pero fueron conflictos más internos, porque veniendo de matemática me enseñaron a desarrollar el TOC y a ser enferma y rigurosa. Entonces habían cosas que tenía que como ir viendo nomás, y eso me complejó mucho. Eso, más que las habilidades matemáticas, sino que las otras habilidades que hay que ocupar. Y eso me costó. Bueno, me costó también en la facultad, en ramos como mecánica, los ramos físicos, como que de aplicación de la matemática. No ser tan riguroso me costó. Eso sí me costó. No sé si se entiende. No mucho, pero te entiendo. O sea, en el fondo, ¿no fue problema para usted cambiar el ciclo de vida? No, Sí. al menos a mí no. El ciclo de vida no. A mí lo que me costó, que lo conversamos con algunos chiquillos, es el tema de los gráficos de que no tenían referencia en el eje Y. Sí, eso. Ah, pero si yo les dije que era tasa de natalidad y tasa de mortalidad per cápita. Sí, es que no había ningún valor de referencia y eso uno como... Ah, no, pero sí, eso no importa, cualitativo, positivo, negativo, negativo. Eso es lo que cuesta, porque uno está acostumbrado a ser enfermo y riguroso, a ser muy, muy obsesivo, así muy específico, y al no tener el eje Y, uno queda así como ya cualitativamente, y cuesta no dejar de ser tan jodido. Pero eso entre paréntesis, la modelación no necesariamente es matemática. Uno puede hacer un gráfico de su modelo. Uno puede tirar una línea así. Y yo, como estudié estadística el año pasado, conocí lo que se llama en estadística la elicitación. No sé si ustedes han oído hablar de eso. No. Elicitar una función. Bueno, tú tiras la línea y después hay un software que te estima la función más adecuada para esa línea. Tú puedes tirar cualquier línea y tú puedes buscar la función matemática que mejor representa una bondad de ajuste, por así decirlo. Entonces tú tienes, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, dime más o menos cómo va la lluvia, crece, aumenta, entonces el tipo te tira un gráfico así cualitativo y hay un modelo, hay un software que te permite a ti encontrar la función matemática que está implícita en esa curva. Entonces, lo que digo yo es que los gráficos son modelos también. Entonces, tienen que acostumbrarse también porque cuando tengan que trabajar con alguna persona en otra área, como modeladores ustedes no le van a decir, bueno, pero dame el número, a veces ese número no existe. O la función de por medio que... No, pues hay que buscarla. ¿Ustedes van a tener estadística? No está como puesto en la malla como tal, al menos. ¿Es necesario para...? ¿En el magíster dices tú, realmente? Sí. ¿Estadística descriptiva? No, estadística inferencial, estadística... O sea, para conocer, por ejemplo, la inferencia bayesiana, conocer inferencia clásica, ¿no? Puede ser que al final del semestre que tenemos ahora del modelamiento de probabilidades, puede que haya algo de eso, pero desconozco. ¿No está en el programa, Reinaldo? ¿No? No hay nada de eso. Y también echaba de Benito un ramo de ciencia de datos, algo un poquito más aplicado en ese sentido. ¿Data mining o data science? No tenemos nada de ese lado. Machine learning. ¿Las conocen ustedes? La learning machine, que es una locura esa cuestión. Yo soy analista data science, tengo una certificación aparte. Chuta, estoy ganando plata, pero como enfermo ahí, No. Lo que pasa es que a uno cuando le venden la certificación le meten un golazo. Porque claro, uno se certifica, saca un título, dice analista data science, pero después cuando uno busca pega como eso, dicen, pero usted no es ingeniero estadístico, no es ingeniero informático. Entonces no podía encontrar pega. ¿Es eso? No, pues tenéis que estar trabajando en una consultora ahí, pues.
Bueno, pero está bien. O sea, yo igual lo ocupo porque yo trabajo en el área de estadística e información del Instituto Forestal. Entonces me toca trabajar igual con hartos datos, precios, hacer predicciones. Entonces por ese lado lo he ocupado harto. Pero te estoy metiendo en el tema. Pues. Sí. Y lo otro que me sirvió harto fue el diplomado que hice en la Católica de estadística. Profe, se silenció. El mote. ¿Qué diplomado, Wilson? Diplomado en estadística, mención método estadístico, así se llama. Eso ya es más estadística dura. Mira, al principio te pasan como una parte un poco más teórica, que es un poco parecido a lo que hemos visto en estocástico, ¿Ya? pero menos denso, menos como al callo matemático, un poquito más. Así, claro, así como estas son las propiedades, estos son los modelos, lo van a ¿Ahora hacer se escucha? un poco rápido. Sí. Ahora, profe. Ya. Después vimos series de Es medio tiempo, un complicado. poquito de análisis multivariante. Ya. Y algo más vimos, no me acuerdo qué más. ¿Cuánto dura? Ah, estadística, toda la parte de muestreo, que es súper importante. Ya. Oye, vamos a partir con la clase de día que no es muy larga, pero estamos pasándonos a otro mundo ahora, a otro planeta. Vamos a presentar. Perdón, Ramiro, Sí, dígame. la palabra que usaste fue elicitación. Sí, es licitación. Ya. Sí, a mí me hizo falta una función para la muerte y los nacimientos. Pero la dedujiste bien, pues yo la vi. Lo que pasa es que, claro, después me fui a la parte cualitativa nomás, pues. Mayor que cero, menor que cero Pero al Oye, y principio, eso es suficiente muchas veces, pues. sí, al principio me tuve que inventar datos que de alguna manera dibujaran la curva. Ah, ya, bueno, pero esa es una estrategia más didáctica. Ya. Ya, vamos a partir ahora con otro tema, ¿eh? Porque hasta ahora hemos trabajado con dinámica poblacional, o sea, recuerden ustedes que de dónde venimos, estamos acá en una población local, ¿no es cierto?, donde tenemos la natalidad y la mortalidad como explicaciones para el tamaño de la población, la variable estado. Y aquí nos movimos por varios modelos, llegamos acá a la estocasticidad ambiental, demográfica, y posteriormente llegamos a las metapoblaciones, ¿no es cierto? Y los modelos de metapoblaciones que les mostré, lo que hacían era tratar de estudiar la dinámica de esta de colonización y extinción, en que ya no importa la variable estado, el tamaño aquí adentro, lo que importa es la extinción y la colonización como procesos que explicarían las condiciones bajo las cuales P es mayor que cero. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, eso es lo que hemos visto. Pero estamos siempre hemos estado pensando en una población o en una metapoblación de una especie. Y ahora vamos a entrar a la parte comunidades, a la ecología de comunidades. Aquí a mí me falta, creo que yo debiera tener aquí, voy a hacerlo, ¿eh? Una diapo. Ay, señor, ven, se me olvida grabar, bueno. Se me olvida grabar. A ver, espérense un poquitito. Ya. Ya, ahora voy a poner una diapositiva aquí para contarle un poco cómo vamos a proceder. Espérate. Entonces, voy a ponerle aquí una diapositiva.
que necesito una pizarra. Ya. Entonces lo que ahora vamos a tener es una comunidad. Vamos a tener, ¿no es cierto? Ya no tenemos una población de una especie, sino que vamos a tener varias poblaciones, pero ahora de muchas especies. Y aquí es donde entramos a lo que se llama en ecología especies. Tenemos lo que se llama la ecología de comunidades. Ecología de comunidades. Porque ¿qué es lo que es una comunidad? Una comunidad es un sistema en que los componentes son especies. Entonces tengo aquí la especie A, la especie B, la especie C. Entonces nos hemos pegado un salto en la jerarquía ecológica. Pasamos de la población, que estaba en este nivel de análisis, población, saltamos ahora a la comunidad. Entonces, acá, si bien es cierto, es importante la dinámica de las poblaciones, yo también puedo representar la variable de estado de la comunidad es la diversidad, ¿no es cierto? Entonces tengo una clase especial para diversidad, pero quiero ponerlo en el contexto. Entonces nosotros ahora vamos a ir de a poco entrando a la comunidad, pero esto ya es un tema de comunidades. Vamos a ver interacciones biológicas entre especies de una comunidad, ¿ya? Chuta, parece que yo soy el único que puede... A ver, un momentito. ¿Están golpeando? Si alguien está golpeando y yo soy el único que puede emitir esta cuestión. Ya. Entonces... Ven, me salí y se borró todo. Chuta. No alcancé a copiar nada, Ramiro, te estaba escuchando. ¿Dónde está el Ya dibujo? no importa. Rápidamente, estamos en el nivel poblacional. Ahora vamos a ir al nivel comunitario. Y cuando yo hablo de comunidad, estoy pensando en un sistema en que los componentes son especies, son poblaciones de especies. Entonces aquí hay una población A, una población B y una población C. Entonces aquí aparece otra variable de estado, que es la diversidad. Como les decía, vamos a tener una clase especial de diversidad. Entonces, nosotros vamos a ir ahora a las interacciones biológicas que ocurren entre las especies de la comunidad. ¿Mm? Y vamos a ir por parte, vamos a ir con interacciones binarias y después vamos a tratar de subir, digamos, a hacer interacciones de más especies. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, en interacciones biológicas como competencia interespecífica, porque es competencia entre especies diferentes, pero también vamos a estudiar depredación, mutualismo, y curiosamente todas estas interacciones, además de afectar la dinámica de los interactuantes, además de afectarse sus tamaños poblacionales, las interacciones interespecíficas, todas ellas, también pueden afectar la diversidad. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Ahora estamos mirando, digamos, otro nivel de organización. Y esto
siguiendo la misma lógica, esta es una comunidad local. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo pudiera ampliar la escala, la naturaleza en un ambiente determinado, yo podría tener ahora lo que se llama una metacomunidad. Esta es la comunidad 1, la comunidad 2 y la comunidad 3. ¿Ya? Y esto es la metacomunidad. Y cada comunidad tiene un grupo de especies. Acá está la especie A, la B, la C. En esta otra está la A, la C, la D. Y acá está la F, la G y la A. ¿Ya? O sea, uno sigue la misma lógica de las poblaciones. Tengo una población local y tengo una metapoblación. Yo tengo una comunidad local y tengo una metacomunidad, pero desgraciadamente esta parte no la vamos a ver. La dinámica metacomunitaria, que es extraordinariamente interesante, extraordinariamente compleja, porque se tiene que hacer cargo de un montón de procesos que le ocurre a las comunidades y también el movimiento de individuos, ya no entre poblaciones, sino que entre comunidades. Entonces nosotros nos vamos a quedar por ahora, para empezar, porque este es un curso de ecología general, la verdad, con la comunidad local y con una de las expresiones de la comunidad, que es la diversidad. Y ahí vamos a ver los índices de diversidad, vamos a ver cómo se estudia y cómo las interacciones biológicas y la diversidad también puede ser afectada por las perturbaciones que ocurren en la naturaleza. En realidad, finalmente, cualquier factor que modifique la abundancia de las especies, ya sean interacciones biológicas o catástrofes, por ejemplo, vulcanismo, maremotos, terremotos, de esas perturbaciones yo me estoy refiriendo. Caída de un árbol en un bosque, por ejemplo, eso también es una perturbación. Todos estos factores me van a afectar la diversidad. Entonces vamos a partir con la primera interacción, que yo diría que es la más conocida, que es la competencia interespecífica. Ramiro, Sí, dígame. antes de que borres esa, en esa columna izquierda dice competencia interespecífica, después dice depredación y después dice Mutualismo y perturbaciones. Ya, perfecto, gracias. Lo dejé como una categoría aparte, porque si bien es cierto, un volcán o una erupción volcánica o un temporal, un incendio, no es equivalente a la depredación, porque los depredadores remueven individuos, ¿no es cierto? Pero las perturbaciones también remueven individuos. Okay. ¿Me entiendes? No tienen destino, no tienen sentido, porque no hay cierta dependencia, pero son densos independientes en realidad. Afectan a todos por igual. Una sequía prolongada también puede ser, ¿no? Una sequía prolongada. Sí, claro que sí. Claro. El desvío de un curso de agua. Claro. O sea, en el fondo, todas las interacciones que están, todos los factores que nosotros, por ejemplo, afectamos a la naturaleza, a la biodiversidad, y a través de perturbaciones. Cuando removemos biomasa, cuando cortamos bosques, cuando queremos hacernos una casita, ¿no es cierto?, en el campo, tenemos que sacrificar una superficie, porque tenemos que sacar toda la vegetación, todas las plantas, todos los animales que hay ahí. Entonces, vamos a la primera interacción, que es la competencia interespecífica. Entonces, ya la competencia es una interacción entre individuos de diferentes especies, que puede estar mediada por requerimientos compartidos de un recurso limitado. O sea, aquí aparece una cosa interesante, porque ocurre que si yo tengo individuo de una especie A e individuo de una especie B,
esta interacción está mediada por un recurso. ¿Y qué es lo que es un recurso? Es cualquier factor, ¿no es cierto?, que yo necesito consumir. El agua, la carne, el alimento, los depredadores, el pasto para los herbívoros, las hierbas, las hojas. Todo eso son recursos, ¿no es cierto? Y la competencia ocurre cuando el recurso es limitado. Y esto es importante, vamos a definirlo bien, qué significa un recurso limitado. Porque cuando el recurso no es limitado, no hay competencia. Ahora, hay dos tipos de competencia. La competencia por explotación y la competencia por interferencia. Aquí yo tengo un esquema para mostrarles, a ver. La pelea que se da, ¿no es cierto?, entre este animal, que es la hiena, y el león, por este recurso que está ahí, ¿no es cierto? Esto es interferencia. Aquí hay una interacción directa. La interferencia es una interacción directa, en un choque entre dos organismos, robo de alimento, y hay mecanismos muy sofisticados. Algunas plantas tiran toxinas al ambiente para capturar espacio, o bien territorialidad. La interferencia es una interacción directa, pero también hay un recurso de por medio. Pero y la competencia por explotación es la que se da entre este animal, entre el ñu y la cebra, ¿ya? Ellos no pelean, no hay pelea. De hecho, viven juntos. Pero cuando se come el pasto, cuando pasa esta cebra por aquí, no va a haber pasto, porque ya se lo comió. Entonces, aquí hay competencia por explotación. La competencia por explotación no implica choque directo entre los organismos, ¿ya? Por ejemplo, los conejos en la zona central de Chile, los conejos y los ratones, son herbívoros, o sea, comen pasto. Entonces el conejo come pasto y el ratón come pasto. Pero el conejo come pasto de día y el ratón come pasto de noche. O sea, nunca se ven. No se ven. Pero cuando en la noche el ratón sale a comer pasto, hay lugares donde ya no hay pasto porque el conejo pasó y se lo comió. Entonces, esta es una interacción biológica que no implica un contacto necesariamente por el recurso, ¿ya? Fíjense ustedes que cuando nosotros cuando todos dan el examen para entrar a la universidad, yo estoy compitiendo por un cupo en la universidad y estoy compitiendo con gente que no estoy viendo. Estoy compitiendo por gente que vive en Punta Arenas. Pero estamos compitiendo, es competencia. Esa es la competencia por explotación. En el caso nuestro tenemos un recurso que son las cupos a la universidad. Eso es un recurso porque en el momento en que yo lo uso, ya no está disponible para el otro. Entonces yo tengo que esperar al otro año para poder acceder a ese recurso que son los cupos universitarios. Entonces, aquí hay una diferencia en la forma como se expresa. Acá se expresa bochincheramente, digamos. Uno ve como los leones, y no sé si lo han visto en las películas, en los videos, digamos, en los documentales de vida salvaje, estos tipos, los leones y las hienas, se odian a muerte. Sí. ¿Ya? Y los leones, cuando pueden, agarran una hiena y la hacen pedazos. La matan. Pero no se la comen. La matan y se van. Ahora, cuando las hienas pillan a un león solo, lo hacen bolsa también, porque estas viven en patota, ¿no es cierto? Las hienas.
Entonces aquí tenemos una competencia por interferencia, pero hay un recurso, siempre el recurso está ahí presente, el recurso que se está peleando, en este caso es bien evidente, ¿no es cierto?, que un animal muerto, que no sé quién lo mató, o lo mató el león, pero estos tipos quieren quitarle el recurso. Entonces eso es incompetencia por interferencia. Y estos tipos que están acá, ellos viven felices, están tranquilitos, se viran, seguramente hasta se deben beneficiar de estar juntos porque hay más ojos para mirar depredadores, ¿no es cierto? Mientras más bichos hay en el ambiente, estos pueden estar más tranquilos porque en el momento en que llegue un depredador, este va a mirarlo, va a gritar y todos van a salir arrancando. Pero al final del día, lo que comió este, no lo puede comer este. Y eso es competencia. O sea, el concepto de recurso es bien importante, que un recurso es cualquier factor que al ser consumido ya no está disponible para otro. Para otro individuo. Por ejemplo, ustedes conocen algo, a ver, con esa definición, denme ejemplo de recurso. ¿Algún recurso? El lugar donde pernoctar, dormir, vivir. El espacio. El espacio. El espacio puede ser un recurso. Y el espacio es un recurso fijo. No se crea. O sea, hay un área y los bichos van a empezar a ocuparlo, y en el momento en que uno lo ocupa, ya el otro queda menos para el otro. Y el espacio no se renueva per se, ¿ya? Entonces se llama recurso fijo. Porque para poder ocuparlo tengo que sacar al otro. Bueno, y la historia natural nos da ejemplos preciosos de cómo los animales, así en forma muy sutil, animales que viven, por ejemplo, caracoles, compiten por interferencia, ¿no es cierto? Uno le quita el espacio y lo empuja al otro, y lo bota de la roca, y ahí ocupa el espacio. ¿Ya? ¿Qué otro recurso se le ocurre? La luz. Nosotros nomás. La luz. La luz es un recurso. Por ejemplo, en un bosque, imagínense, tenemos un árbol acá y aquí abajo hay una planta. Entonces la luz viene de acá, ¿no es cierto? Viene de acá. Y en el momento en que, y al pasar por la copa de los árboles, ¿no es cierto?, una gran cantidad de la luz es absorbida, ¿no es cierto?, por las plantas para hacer la fotosíntesis, por este árbol. Y una pequeña cantidad puede pasar. Se ha medido. Entonces, este recurso fue utilizado por este árbol y hay menos para este otro. Entonces, también es un recurso. ¿Qué otro recurso conocen? Uno que a veces no nos damos cuenta que es recurso, salvo cuando estamos achungados, digamos, en una habitación. Ahora no, porque nos daría coronavirus, pero hay un recurso que nosotros, digamos, olvidamos que es recurso, y solo nos damos cuenta de eso cuando hay una tremenda densidad de personas metidas en el ascensor o en una pieza. ¿Se le ocurre igual o no? El oxígeno. El oxígeno, po. El oxígeno es un recurso. Normalmente uno no se da cuenta porque hay tanto. O sea, esto me lleva a, en general el oxígeno no es un recurso
no es limitante. Esto es porque después vamos a hablar de qué es lo que significa de que sea limitante. O sea, por ahora hay demasiado oxígeno. ¿Qué otro recurso más? Piensen en ustedes mismos que son seres vivos, po. Ustedes son seres vivos, por lo tanto, tienen que usar ciertos recursos, po. Las fiestas clandestinas. ¿No? O sea, la fiesta es un acto, es un acto, pero los recursos son cosas que se pueden medir, se pueden pesar, se pueden medir. El dinero. Sí, también el dinero puede ser un recurso, claro, sí. Sí, es un recurso y de repente es tan limitante el dinero que yo tengo que decidir o me compro un auto o llevo a la familia de vacaciones. ¿No es cierto? Aquí yo tengo que tomar opciones. Aquí hay un trade-off. Si tengo poco dinero, estoy permanentemente tomando decisiones que hago. O hago esto, pero al hacer esto dejo de hacer lo otro. ¿Ya? Eso es importante porque tiene que ver con la limitante, el concepto de recursos limitantes. Probablemente, digamos, los súper ricos de este país no tienen ese problema, po. Ellos se compran un auto y van a vacaciones y se compran la casa en la playa y tienen el avión para ir rápidamente y no pasar, o el helicóptero que los lleva desde la casa al aeropuerto y no tienen que pasar por donde viven los rotos, ¿no es cierto? Entonces los súper ricos no tienen recursos limitantes, tienen demasiado dinero. El problema nuestro es que nosotros tenemos que decidir en términos de trade-off o compromisos, porque el dinero es un recurso limitante, pero es un recurso. ¿Qué otro más? Que no nos damos cuenta nosotros de que es un recurso limitante a veces. Yo creo que el agua es un recurso. El agua. El agua es un recurso. El agua es un recurso y generalmente durante mucho tiempo nosotros pensábamos que el agua no era recurso limitante y el agua está siendo cada vez más limitante. Ramiro, ¿y qué hay del océano, digamos, de las buenas condiciones del océano? Es un recurso también que está como diezmado. O sea, el agua de mar es un el marco en sí, digamos, el mar en sí como recurso debería ser un recurso espectacular porque creo que nos independizaríamos de las lluvias, po. Si pudiéramos tener, digamos, desalinizadora y probablemente el agua no la vamos, en 10.000 años o 100.000 años se nos acabaría el agua porque hay tanta cantidad de agua, pero el agua potable es un recurso limitante, o el agua dulce. El agua salada probablemente no, pero el agua dulce es limitante. Ya, ese es un concepto interesante, recurso. Pero hay otro concepto que está amarrado a esto que es condición. Profe, ¿qué dice ahí en recursos que me desconectó un rato y no... ¿Cuál? En recursos dice factor que al ser consumido ha consumido ya no está disponible para otra persona, para otro organismo. Ok, era esa palabra la que no cachaba que decía. Gracias, profe. Y ahora viene otra, que es la condición. ¿Qué es lo que es una condición? ¿Qué es lo que es una condición? ¿Se le ocurre? En general, digamos, todos los factores ambientales, desde la perspectiva de una especie o de un organismo, se definen entre recursos y condiciones. La condición es un factor, es algo que hay en el ambiente,
pero que yo no consumo, pero que me afecta. ¿Qué cosa del ambiente hay que a uno le afecta? La temperatura. La temperatura es una condición. La temperatura. Otra más. Para las plantas es súper claro, por ejemplo, el pH. El pH del suelo es una condición. Y estas son tan importantes, la temperatura y el pH, que definen el desempeño de un organismo. Pero no porque si hay poca temperatura o hay mucha temperatura, sino que porque son factores ambientales que afectan el metabolismo, por ejemplo, de la planta o del animal. Entonces, la diferencia entre el recurso y condición es que la condición es un factor que afecta al organismo, el desempeño, o sea, el fitness, pero no es consumido, no es consumible. No sé si les queda claro. El recurso es un factor que afecta al individuo, pero es consumible. Yo necesito usarlo, comerlo. Por lo tanto, por ejemplo, para las plantas el nitrógeno, el nitrato o sales minerales que están en el suelo son recursos. Y puede haber pocos recursos o muchos recursos y la planta va a responder proporcionalmente, digamos, en su fitness o en su desempeño. Van a crecer más bonitas, más feas. Entonces, ahí hay dos conceptos interesantes que creo que es bueno aprovechar de este momento para verlo. Recurso y condición, ¿ya? Profe, ¿y la exposición sería un recurso o una condición? Chuta, es complicado. A ver, la exposición. ¿Tú te refieres a la exposición norte o sur? Norte, es claro. Por ejemplo, en el fondo... Chile central están las montañas, está la ladera. Imagínate que este es el norte para que el resto se ubique. Este es el norte, este es el sur. Entonces, cuando uno va a los contrafuertes cordilleras, nos va a encontrar con cerro, valle y cerro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ladera de exposición sur y esta es la ladera de exposición norte. O sea, depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si estás pensando en temperatura, aquí hay condiciones de temperatura diferentes. ¿Ya? En la ladera de exposición sur es más húmeda que la ladera de exposición norte, porque el sol le pega más directamente acá. La ladera de exposición sur es más húmeda. Pero la ladera de exposición norte, justamente por el hecho de estar húmeda, de ser seca, la norte tiene menos agua. Entonces tiene aquí una mezcla de condiciones y recursos, como en todas partes. Como en todo, siempre simultáneamente vas a tener tus condiciones y recursos, simultáneamente. Y entre condiciones y recursos también hay una relación, ¿eh? Hay relaciones entre ellos. Porque para obtener, por ejemplo, las plantas, como realizan fotosíntesis, para poder producir alimento para un herbívoro que come esta planta, necesito luz, temperatura y pH. Entonces, estas cosas se van conectando. Para el término, para lo que nos convoca a nosotros, que es la competencia, un recurso puede ser cualquiera de estos factores, puede ser otra especie. Aquí estamos, probable, quizás qué pobre bicho se comieron estos gallos. Ahí lo tienen medio despedazado. Y para esto tienen acá el pasto, las gramíneas, que son pastos que están acá y que son consumidos. Entonces, el recurso puede ser otra especie. ¿Ya? Y eso establece lo que vamos a ver después, las cadenas tróficas. Ahora, la condición clave para que ocurra competencia es que el recurso tiene que ser limitante. ¿Y qué significa que sea limitante? Miren, imagínense ustedes que yo tengo aquí a un organismo, tengo un experimento en que estoy midiendo el fitness, cualquiera sea la forma, sobrevivencia, fecundidad,
puedo medir el crecimiento, cómo crece más rápido, más lento, puedo medirlos, el peso, todo lo que a ustedes se les ocurran que es el fitness, en el fondo es desempeño, ¿ya? Desempeño. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de recursos, el fitness va a ir aumentando, pero va a llegar un momento en que el fitness ya no va a crecer más, pues. O sea, por mucho alimento que uno tenga, ya no puede crecer, tener un mayor desempeño, porque eso ya entra a limitarte por tus propias limitaciones. Tú no puedes, un organismo no puede tener más hijos que una cierta cantidad, o producir más semillas que una cierta cantidad. Fíjense ustedes que eso es importante. Y llega un momento en que el fitness se mantiene constante, ¿ya? Entonces imagínense ustedes que estoy en esta condición, acá. Le voy a poner recurso 1 y este tipo vino un competidor y le redujo el recurso de 1 a 2. Aquí hubo una caída. Entonces ya sabemos que el recurso 1, este es su fitness. Este tipo le disminuyó el recurso acá, pero el fitness No cambió. no cambió. O sea, acá, en este momento, en esta fase, acá el recurso no es limitante. No es limitante. Pero pensemos acá. Este recurso 1 viene, estamos midiendo el fitness de un conejo, por ejemplo. Entonces vino el ratoncito y llevó los recursos acá. Este era su fitness. Pero vino el ratoncito y lo llevó acá. Y ahora este es el fitness. O sea, el fitness decayó. Cayó desde este punto a este punto, acá. Entonces, para este organismo hipotético, acá el recurso es limitante. Porque en el momento en que el otro se consume el recurso, lo que me queda a mí me reduce mi fitness. ¿Ya? Entonces, en esta fase los recursos son limitantes y en esta otra fase no son limitantes. Es lo mismo que cuando hay mucha comida, digamos, todos pueden comer harto. Esto se ve, por ejemplo, en los cumpleaños de los niños chicos. Cuando al principio, digamos, hay harta comida y todos comen harto. Pero si tú, por ejemplo, hicieras el experimento en que pones a los niños y pones menos comida, siempre uno se va a comer más que el otro. Y el otro va a quedar con la carita así. No comió torta porque se lo comieron los niños. ¿Ya? Entonces, siempre cuando el recurso cae bajo un cierto umbral, uno habla de que el recurso es limitante en la medida que afecta el fitness. Entonces, la competencia va a ocurrir acá. Acá ocurre la competencia. Acá no. No hay competencia. ¿Se entiende o no? Sí. Por supuesto, Ramiro, súper claro. Ya, no, porque tengo que asegurarme. Estoy hablándole a la pantalla yo. No, estaba escuchando todo el rato y apuntando, Ramiro. No tengas duda de eso. Nunca. El reclamo que le hago a mis alumnos cuando no me responden, oye, ¿Viste? es una tortura eso. Sí, es torturante, güey. Ya. Vamos a hacer un poquito de historia. Aquí hay un caballero que se llama G.F. Gauss, un microbiólogo ruso que nació a principios del siglo XX y murió en 1986. Este fue el primero que empezó a pensar, pero no, él en realidad él había leído a Darwin. En realidad Darwin fue el primero que pensó en la lucha por la existencia. Seguramente él tenía su buena formación, había conocido a Malthus, Darwin, y por lo tanto
Él es el primero que empieza a pensar en competencia, pero y hace experimentos. Él hizo experimentos en el año 1934. Tiene un libro muy bonito que se llama La lucha por la existencia y está basada fundamentalmente en los experimentos que él hizo con paramecios. Los paramecios son unos microorganismos que son bastante grandes para ser microorganismos. Pueden llegar a medir 1/10 de milímetro. Pueden verse, digamos, si uno tiene un mejor ojo, pero realmente son pequeños. Pero la gracia que tienen los paramecios y la ecología se ha aprovechado mucho de los microbios para aprender ecología, para desarrollar teoría, digamos, y para aprender. Estos son animales filtradores, ¿no es cierto?, los paramecios, y se pueden cultivar. Entonces, él dijo, vamos a ver qué pasa cuando yo pongo a crecer estas especies juntas. Entonces hizo experimentos de apares, hizo experimentos entre especies de Paramecia aurelia, Caudatum bursaria, Aurelia y bursaria, generó toda una combinación, una combinatoria de experimentos, pero lo interesante de todo es que él estaba trabajando con especies de un mismo género, Paramecio. Y esto tiene que ver con la tradición darwiniana, porque Darwin en su libro, en alguna parte de su libro de la lucha, de la selección natural, él dice que la competencia es más intensa cuando las especies son parientes. Son parientes entre sí. Se parece a mi familia. Sí. Chuta, que no te escuchen. En todas las familias pasa lo mismo. Claro, o sea, lo que pasa es lo siguiente, Darwin era evolucionista, entonces él se daba cuenta, imagínense usted, lo que voy a dibujar acá es lo que se llama un árbol filogenético. Entonces yo tengo aquí 3 especies, la especie A, la especie B y la especie C. Y estas especies provienen de un ancestro común. A veces no está, porque nosotros tenemos esto, no. Entonces nosotros lo que hacen los biólogos evolutivos es usar procedimientos muy interesantes para inferir las líneas evolutivas. Entonces, acá yo tengo 3 especies que son emparentadas, pero esta es más pariente que esta. A y B son más parientes porque tienen un ancestro común más cercano, ¿se fijan? Entonces, C es una especie que está poco emparentada. Entonces, siguiendo la máxima darwiniana, A con B se parecen mucho, se parecen más que con C, y por lo tanto comen cosas parecidas y tienen funciones o estructuras parecidas, porque son parientes. Entonces se parecen más entre sí en su ecología, en su morfología. Por lo tanto, de acuerdo a Darwin, A y B competirían más fuertemente que A con C o B con C. Entonces, él, con esa lógica, él dijo, bueno, si pongo a crecer a especies muy emparentadas, aquí el nivel de parentesco es a nivel de género, esto es Paramecium. El género Paramecium, yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, competencia intensa entre estos bichos. Entonces él dijo, aquí tengo la papa. Voy a ver competencia entre especies y les voy a poner a crecer experimentalmente a estos microorganismos que son muy emparentados entre sí y de acuerdo a Darwin, yo debiera encontrar competencia. Eso es lo que pensó él. Ramiro, disculpa, ¿ese árbol cómo se llama? Árbol filogenético. Árbol filogenético, ok, gracias. Árbol. Ramiro, perdona la ignorancia, pero ¿cuál es la competencia entre los paramecios? No es ninguna ignorancia. No es ninguna ignorancia.
Estos bichos son filtradores. Ya. Ellos tienen, no se ve acá, pero vean ustedes, por favor, hay algunas fotos espectaculares y algunos videos espectaculares que salen en el internet, en que se ve que estos animalitos, por aquí está la boca, tienen boca, tienen una estructura aquí. Entonces tiene aquí unos cilios. Ahí se ve como esa nubecita. Entonces estos bichos comen partículas que están diluidas, digamos, en el ambiente. Entonces ellos empiezan a mover estos cilios y empiezan a capturar todo el alimento que va de acá a acá. Entonces, el paramecio que sea más eficiente en capturar alimento le va a ir mejor. Perfecto. Y por lo tanto, si bien es cierto, son del mismo género, difieren en algunas cosas. Entonces, ahora, si son idénticos, también podrían pasar cosas interesantes. Tremenda competencia que van a tener si son iguales. ¿Entiendes? Pero en rigor, digamos, la competencia es por el alimento. Perfecto, muchas gracias. Esta es competencia por explotación. No se van a agarrar a combos, ni van a sacar cuchillas, ni nada, ni garra, nada de eso. El más eficiente en capturar el alimento va a ser el que va a ganar en la competencia. Ahora, ¿cómo se mide eso? Vamos al tiro a la siguiente diapositiva. Dinámica poblacional. Pues. Estos son los gráficos originales de él. Estos son los puntitos. Aquí lo que tenemos en el eje X es el tiempo y acá tenemos el tamaño poblacional. ¿Ya? Estos son densidad, o sea, número de individuos por volumen. No me acuerdo cuál es el volumen, pero no importa, da lo mismo. Pero esto es una medida de la abundancia de la población. Entonces, esta es la dinámica poblacional de Aurelia. Esta es cuando crecen solo. ¿Podrías ampliarlo un poquito más, por favor? No puedo. A ver. No puedo. Está como chico. ¿Sí está muy chico? Sí, yo lo veo chico. Chuta, a ver. ¿Cómo lo agrando más? Ah, ya. Espérate. ¿Y abajo? Sí. Estoy tratando, pero no. Ahí está. La vamos a tirar para acá. Vamos a tirarlo para acá. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Sí, está bastante mejor, gracias, sí. Ya. Entonces, esta es la densidad poblacional y este es el tiempo. Como estos bichitos son de reproducción asexual, uno pone uno y empiezan a reproducirse. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pero él encontró un bonito ejemplo, ¿no es cierto?, de modelo de crecimiento logístico. Todas crecían logísticamente, ¿ya? Después. Entonces, fíjense ustedes, cuando crece solo, esto es solo. Esta es la capacidad de carga. Uno podría estimarla, ¿ya? K sub 1, K sub 2 y K sub 3. O sea, acá lo único que hay en este experimento es que hay competencia intraespecífica, ¿ya? El recurso es limitante y por lo tanto los tipos no crecen exponencialmente, sino que alcanzan una capacidad de carga. Veamos qué pasa ahora. Él lo que hizo fue poner a crecer Paramecium aurelia con Paramecium caudatum, acá. Y él observó, cuando los puso a crecer juntos... Cuando dices acá, ¿dónde, Ramiro? Acá. A ver, déjame... Ah, ya. Perdón. Ahí. Ya. Fíjense lo que pasa. Uno alcanza una cierta capacidad de carga, Paramecium aurelia, y caudatum se pega un crecimiento y después se va a la extinción. Entonces aquí él dice, aquí lo que ha pasado es que Aurelia
es un mejor competidor que Caudatum, porque cuando crecen juntos, Caudatum se va a la extinción. Entonces, acá, él define, digamos, entonces, un resultado, ¿ya? Extinción de Paramecium caudatum. Entonces él dice, Aurelia es mejor competidor que Caudatum. ¿Ya? Ahora, cuando pone a crecer a Caudatum con Bursaria, aparece otro resultado interesante. Fíjense ustedes que las dos especies alcanzan una capacidad de carga. No hay extinción. Entonces, él dice acá, estos tipos son capaces de coexistir. O sea, probablemente acá la competencia no es tan fuerte, ¿no es cierto? Y son capaces de coexistir. Pero hay competencia. ¿Por qué? Fíjense ustedes, veamos primero el caso de Aurelia. Cuando Aurelia crece solo, su capacidad de carga es 200. Y cuando crece con el otro tipo, su capacidad de carga se disminuyó en 50 individuos. Acá hay una reducción. O sea, Caudatum también se ve afectado negativamente por, Aurelia también se ve afectado negativamente porque su capacidad de carga se reduce. El otro se reduce a 0. Y lo más probable es que se va a ir a la extinción. Entonces, fíjense ustedes lo interesante, este tipo en 24 días sentó las bases de 2 resultados posibles que pueden ocurrir cuando 2 especies compiten. O una extingue a la otra, o pueden coexistir. Entonces ahora, lo que él intentó hacer es tratar de explicarse por qué coexistían. ¿Por qué si yo imagínense ustedes, estos animalitos o estos microbios eran puestos en tubos de ensayo que eran realmente pequeños? Sin embargo, eran capaces de coexistir. Pero este no, acá no. Era el mismo tubo de ensayo y uno extinguía al otro. Entonces él aquí empieza a especular, a formular hipótesis, porque él no está mirando el proceso. Esto es lo que se llama, estoy mirando el patrón. Y siempre en ecología uno tiene que distinguir. Este es el patrón de dinámica poblacional que resulta por competencia. Pero yo no estoy viendo el mecanismo, no lo estoy viendo. Para ver el mecanismo debiera empezar a estudiar las características de los individuos de Caudatum y Aurelia, y él lo que hace ahora entonces a partir de esto formula hipótesis que nos van a servir después. Entre paréntesis, estos son los resultados originales. Así imagínense ustedes, en la década del 30 probablemente no había métodos de bondad de ajuste estadístico, entonces él tiraba una línea entre medio, ¿ya? Pero eran bastante ajustados a un modelo de crecimiento logístico, ¿se fijan? Sí. Entonces, esta es la situación, esta y esta. Después de uno, lo que han hecho es generar monos más bonitos nomás, pero originalmente estos son los datos. Entonces, Gauss dice, Paramecium, Caudatum y Bursaria pueden coexistir, pero Caudatum y Aurelia no. ¿Por qué? Entonces aquí empiezan a aparecer las hipótesis. Él tiene evidencia independiente que Caudatum se alimenta de las bacterias en suspensión. O sea, fíjense el bicho tan simple, pero tiene una biología que lo hace un poco diferente a Bursaria. Porque Bursaria se alimentaba de los sedimentos en el fondo del tubo. O sea, en verdad, los tipos estaban evitando la competencia. Uno comía acá, ese era Caudatum, y el otro comía abajo en el fondo. Nada de tontos, pues.
se repartieron el espacio. Ahora, en términos modernos, en términos ya del lenguaje que uno utiliza actualmente, lo que ha ocurrido es una diferenciación de nicho trófico. Hay una diferenciación de nicho o una partición de recursos. Esto ya en lenguaje moderno, ¿eh? O sea, estos tipos pueden coexistir porque son capaces de diferenciarse en el nicho trófico. Hay diferenciación. Y además parten los recursos. Hay dos recursos y cada uno come preferentemente de uno y el otro del otro. Y por lo tanto, la competencia se reduce y por lo tanto pueden coexistir. Entonces aquí él fue el primero que define cuáles serían las condiciones de coexistencia entre dos especies que compiten. Partición de recursos. Si uno observa que que dos especies están comiendo cosas diferentes preferentemente, uno podría esperar coexistencia, partición de recursos. Y en el otro caso, Caudatum, él dice, acá están comiendo casi lo mismo. Caudatum se sobrepone ampliamente su nicho con Aurelia. Y por lo tanto, Aurelia, al ser más eficiente, es un competidor dominante y por lo tanto excluye a Caudatum. Miren, a ver, hagamos una cosita, para que después vamos a llegar a estos monitos, a los monitos del nicho igual, pero construyámoslo al tiro. Acá. Imaginemos ahora. Disculpa, Ramiro, una consulta antes de continuar. Gauss observó que los paramecios tenían diferentes lugares de alimentación, digamos. Él observó eso. Él, para poder formular una hipótesis, él recurrió a información independiente, a otra información. Claro. Yeah. Él empezó a mirar ya con más detalle por qué coexisten. Yeah. Y probablemente empezó a mirar dónde estaban Caudatum y Bursaria y se dio cuenta que estaban segregados en el espacio, en ese pequeño volumen de agua que había de cultivo. Eran capaces de percibir diferencias y se concentraban en un alimento y en el otro. Entonces, imagínense ustedes qué es lo que está diciendo. Si estos son los recursos, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser el nicho? Este es el nicho de la especie A. Y al principio, probablemente, cuando parte el experimento, ¿no es cierto? Este es el recurso, este es el fitness. Este es el tiempo cero. Aquí hay un delta T. ¿Qué es lo que está diciendo él en el fondo? Es que lo que ha pasado es que A y B se segregaron en el nicho. Hay una segregación acá. Entonces A está aquí, ahora preferentemente, y B está acá. Esto no lo dijo Gauss. Esto ya es teoría de nicho ya del siglo XX, digamos, desde MacArthur en adelante. Entonces, para que puedan coexistir dos especies, tiene que haber una separación en el nicho. Entonces, en el caso de la especie, de las otras dos especies, tenemos que en tiempo cero, A y B, y después en delta T, solamente A.
La especie B se extinguió. Este es el caso de la exclusión. Acá hay coexistencia y esto es exclusión. Exclusión competitiva. Son dos resultados posibles y que este resultado de la competencia está definido por las habilidades. Acá estos bichos son capaces de segregarse en el nicho, estos no. Son demasiado parecidos, son muy parecidos. Y por lo tanto va a ganar uno, y esto después es lo que se llama el principio de exclusión competitiva, que lo plantea Gauss. Si dos especies tienen un nicho muy parecido, inevitablemente uno va a extinguir al otro. Eso es lo que se llama el principio de exclusión competitiva. No sé si vamos, me entienden la idea de la competencia. Perfectamente. Ya. Ahora, Ramiro, ¿Mm? tengo una pregunta. En el caso de B con C, o sea, cuando al final coexisten, Sí, no sé si la pregunta es válida, pero hay un grado de inteligencia en el que uno se especifica en una zona del nicho y en la otra en la otra, o se da al azar. no. O sea, en el fondo, esto tiene que ver un poco con la historia evolutiva de los bichos. ¿Mm? O sea, fíjate lo siguiente. Había un paramecio ancestral que dio origen, ¿no es cierto?, a estos dos paramecios. Sí, Pero estaban en la misma laguna, porque estos bichos viven en el agua. sí. Entonces, probablemente esta segregación es el resultado, estoy haciendo una hipótesis, puede ser el resultado de selección natural, en que un tipo se empezó a especializar en un recurso y el otro se empezó a especializar en el otro. Por lo tanto, pueden coexistir. Ahora, lo interesante es que lo que tú estás haciendo referencia a un procedimiento que usan los ecólogos y se preguntan, ¿esta diferencia que yo veo se debe al azar o no se debe al azar? ¿Ya? Bajo ningún motivo, bajo ninguna razón, digamos, esto uno a priori tiene que descartar el azar. No lo puedes descartar. Y existen lo que se llaman los modelos nulos. Los modelos nulos es generar un algoritmo que te permita a ti estudiar la dinámica poblacional. ¿Qué pasaría con esta dinámica poblacional si solo el azar fuera el que está operando? ¿Ya? Y si tú logras generar esta misma curva por azar, entonces uno podría decir, en realidad acá hay azar. Porque yo recuerdo que cuando vimos, por ejemplo, el caso del oso yogi, no me acuerdo cómo era eh, El eh, oso pardo. el oso pardo, claro, llegamos a la conclusión de que por solo el azar se podía llegar a mantener una existencia de una especie en un determinado tiempo, pero Claro. por solo el azar. Entonces, a mí me llamó la atención eso, cómo, y efectivamente el modelo en que tú generabas lambdas aleatorios tendía a que la curva de n fuera constante, o sea, llegara a estabilizarse. Pero hay que tener mucho cuidado aquí con esto. Mira, déjame hacer una pequeña digresión porque esto tiene que ver con la manera como los ecólogos pensamos Ajá. y ustedes tienen que entender, porque si no, no nos vamos a entender. ¿No? Cuando tengan que hacerle una asesoría a un ecólogo, no van a entender cómo piensan los ecólogos, que pensamos de una manera muy especial. ¿Eh? Voy a hacerlo acá. Mira, lo que pasa con el caso del oso, esto tenía que ver con que yo tengo una historia demográfica, ¿no es cierto? N, T, en que yo medí el tamaño de la población, ¿no es cierto? Lo medí. Sí. Y aquí estoy.
Este es el tiempo actual. Entonces, la realidad es esta. Esto es lo que yo medí. Entonces yo me pregunto la siguiente. Lo que yo quiero hacer es ver qué va a pasar en el futuro. Exactamente. Este es el pasado, es la historia. Y este es el presente, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir, yo no tengo ninguna razón, y eso puede ser un error, de pensar que lo que pasó en el pasado no se vaya a repetir en el futuro, ¿no es cierto? Entonces yo voy a generar un algoritmo que, dada esta historia, yo voy a ver qué es lo que va a pasar en el futuro y voy a inventar un procedimiento que se llama, digamos, la proyección poblacional. Voy a generar un vector, ¿no es cierto?, que está basado en la historia, lambda 1, lambda 2, lambda 3, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. Estos son datos duros, ¿ah? Estos son los datos que yo tengo. Entonces yo ahora voy a construir distintos futuros posibles para esta población. Eso es lo que hace la estocasticidad demográfica, ambiental. Entonces yo voy a generar un muestreo aleatorio, digamos, con reemplazo, y cada vez voy a tirar, ¿no es cierto?, a partir de este valor, vamos a ponerlo acá, voy a tirar un resultado posible. Después voy a partir y voy a tirar otro. Después voy a tirar otro. Voy a tirar otro. Eso es lo que nosotros hicimos. Sí. Entonces, esto es, si esta historia es verdadera, entonces esto es lo que debiera pasar con cierta probabilidad. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo 4 realizaciones y podría calcular el número de veces que la población se extingue, o podría calcular, por ejemplo, la distribución de probabilidades del tamaño de la población en un cierto horizonte temporal. Se pueden hacer muchas cosas, pero lo que tenemos ahora acá, en este caso, o sea, lo que hay acá esta es la realidad. Este es un juego teórico que se construye a partir de una historia, ¿ya? Entonces, volvamos al caso esto es la realidad, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo no tengo, yo podría suponer, por ejemplo, que hay azar acá, pero este azar, por ejemplo, me lleva a la población, al tamaño de la población, alrededor de un cierto promedio. Esta curva podría ser el promedio, ¿te fijas? Pero parece ser que si uno, por ejemplo, hiciera un test de bondad de ajuste, esta curva, probablemente un R cuadrado sería de un 0,90. Prácticamente esta curva se ajusta mucho a la realidad. Entonces, acá el azar probablemente tiene poco que ver. Okay. Entonces, es tan contundente el resultado de que efectivamente yo tengo 2 poblaciones que están creciendo, están coexistiendo, pero a densidades poblacionales diferentes. Entonces, el azar lo más probable es que tenga muy poco que ver con esto. Okay. Uno puede medir cuánto vale el azar acá y cuánto vale el componente aleatorio, cuánto de azar y cuánto de determinista hay acá. Eso se puede hacer con procedimientos en series de tiempo, se puede hacer eso. Pero acá el resultado es tan contundente porque yo no tengo, por ejemplo, no tengo ningún caso en que este cuadradito esté por acá o por acá. Si yo tuviera, imagínate que de repente me aparece el cuadradito aquí, acá, acá. Pucha, ya ahí inmediatamente lo más probable es que esta curva ya no va a ser tan clara como la que estamos acá encontrando. Y esto es lo que él encontró. Ajá. Perfecto. ¿Te fijas? Ahí tenemos, fíjate, estos son los datos que él encontró acá. Chuta, súper ajustado a una tendencia clara, distinta de la otra. Entonces, acá puede haber azar, pero no hay tanto. Acá, en este ejercicio, yo asumo, voy a utilizar el azar para calcular la probabilidad de extinción. ¿Te fijas? Es un poco diferente.
Él no se proyectó hacia el futuro, sino que él dijo, lo que yo vi es esto. Perfecto, Ramiro. Ya. Ya. Entonces, dos resultados. Ahora, el experimento de Gauss es un experimento, como yo les dije, es fenomenológico. Esto es fenomenológico en el sentido de que no existen los elementos causales explícitamente medidos, solamente yo tengo el tiempo y la densidad, nada más. Entonces yo tengo estas densidades poblacionales para esta especie y tengo las densidades poblacionales para esta otra y no he medido nada más. Todo lo demás forma parte de una especulación. Acá si coexisten, ambos lo más probable es que coman cosas distintas. El gallo va a ver, veamos si comen cosas distintas, efectivamente comen cosas distintas y la cosa empieza a explicarse. El mecanismo está implícito. El mecanismo de la competencia está implícito. Y eso es bueno porque nos da, por lo menos a este caballero, le dio grado de libertad para conjeturar. ¿Ya? Él no profundizó en los mecanismos. Por ejemplo, profundizar en los mecanismos sería ver qué pasa con la cantidad de alimentos. Construir una curva en que haya alimento acá metido. ¿Qué pasa con el alimento? ¿Se va para arriba? ¿Se lo come? ¿Quién se lo come? ¿Cuánto alimento por unidad, por individuo? El mecanismo está asociado a los recursos, a la conducta de los individuos. Esto tiene que ver con... Esto es fenomenológico. Y eso es bueno por un lado, pero no profundiza en los mecanismos. Y aquí hay un trabajo que hizo este caballero Tillman en el año 1981, en que él avanzó hacia los mecanismos. Lo que tenemos acá ahora son... Él también trabajó con microorganismos, trabajó con diatomeas. Diatomeas. ¿Alguien sabe lo que son las diatomeas? Son microalgas. Son microalgas, ¿no es cierto?, que son muy abundantes, existen en todas las aguas saladas, en los ríos, en todas partes. Pero una de las gracias que tienen estas diatomeas es que la célula está cubierta por un estuche de silicio. Entonces, para poder construir estas estructuras, que son muy bonitas en algunos casos, véanlas en el internet y se van a dar cuenta que forman una especie de estuches perfectamente ornamentados, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacen? No tengo idea, pero hay un programa genético ahí que está detrás. Pero solamente quiero decirle que el silicio es súper importante para construir esta estructura. Y por lo tanto, el silicio es un recurso. En las diatomeas, el silicio es el recurso más importante. Entonces, lo que dijo este caballero, él trabajó con dos especies de diatomeas, pero de género distinto, Asterionella y Synedra. ¿Ya? Asterionella y Synedra son dos grupos de diatomeas. Entonces, lo que tengo acá yo es un resumen esta es la densidad poblacional, número de células por mililitro, el tiempo, también poco tiempo, pero él incorporó un tercer gráfico que es la concentración de silicio. Acá. Entonces, lo que tengo acá yo es la curva de crecimiento poblacional de Asterionella sola, cuando está sola, y la curva de crecimiento poblacional de Synedra sola. Y lo que tengo acá es una novedad, una cosa que Gauss no hizo, que midió la concentración de silicio. O sea, en el fondo estaba viendo la dinámica del recurso. Y vemos acá ¿ya? Que esta es la concentración inicial y a medida que fue aumentando el tamaño de la población, la cantidad de silicio fue decreciendo hasta llegar a un cierto número estándar, que es bajito, es bastante bajo, ¿ya? Y tengo a Synedra, que también
empieza probablemente está consumiendo el silicio, pero la cantidad de silicio que queda es bajísima, muy poca. ¿Se fijan? Acá es un poquito más, son números prácticamente iguales, pero para que vean ustedes que lo que numéricamente es diferente, funcionalmente puede ser muy diferente. Entonces, lo que está diciendo esto es que esta especie es capaz de vivir con esta cantidad de silicio y mantener una población en equilibrio. Y esta especie es capaz de mantener una población en equilibrio, pero con mucho menos silicio. O sea, en el equilibrio, esta requiere menos silicio que esta. Pero igual puede vivir esta población. ¿Qué pasa ahora cuando yo las pongo a competir? Acá hay dos réplicas. Son dos resultados. Es una réplica. Bueno, Synedra alcanza su capacidad de carga y Asterionella se va a la extinción. Nuevamente acá, probablemente acá algo le pasó al experimento que le faltaron datos. ¿Se fijan? Lo voy a hacer de nuevo, algo raro pasó de haber dicho. Se repite el patrón. Synedra persiste y Asterionella va a la extinción. Entonces, Synedra excluye a Asterionella. Ahora, él tiene un mecanismo explicativo. Él dice, la explicación es la siguiente: ¿por qué Synedra excluye a Asterionella? Entonces, él dice que Synedra es más eficiente en usar el recurso que Asterionella, porque es capaz de mantener poblaciones con mucho menos recursos que con Asterionella. Asterionella es menos eficiente en usar el silicio porque necesita más silicio que Synedra para mantener poblaciones en el equilibrio. Entonces, Synedra excluye a Asterionella porque es más eficiente. ¿Y qué significa eficiente? Acá hay una definición operacional. Es capaz de mantener poblaciones con menos recursos. Y por eso coexiste. Porque en la medida, fíjese ustedes lo que pasa. Fíjese ustedes lo que pasó con los recursos. El silicato prácticamente quedó, casi no había silicato, y esta requiere esta cantidad de silicato para poder vivir. Pero esta es la cantidad de silicato que hay. Y por lo tanto, esta no puede vivir con la cantidad de silicato que casi no queda silicato. Entonces, aquí hay un mecanismo explicativo. Synedra, o sea, una especie, de acuerdo a esta idea, una especie excluye a la otra porque es capaz de mantener poblaciones estables con menos recursos. Clarísimo. Es más eficiente en usar los recursos. Y eso, digamos, tiene un correlato, pero estupendo, con cualquier fenómeno en que uno piense que puede haber algún tipo de competencia. ¿Ya? Imagínense ustedes que pueden haber animales que solamente requieran comer pelo, cuero y pezuñas. ¿Ya? Pero hay otro animal que requiere comer, digamos, el hígado. Estoy diciendo una tremenda brutalidad, pero solamente para mostrar la diferencia. El lomo, digamos, del animal y los tutos, por decirlo. Entonces, aquí el animal que es capaz de comer
menor cantidad es el que tiene la posibilidad de excluir al otro. Es el más competitivo. Porque en un ambiente limitante, él va a sobrevivir y el otro no. No sé si les queda claro. Sí, claro. Muy Entonces, bueno. Tillman tiene un mecanismo. Él propone que aquella especie que es capaz de vivir con menos recursos es la especie que va a sobrevivir y va a excluir al resto de los competidores. Eso no lo tiene... vamos a hacer un... Hoy son las 6:30, sí. Vamos a hacer un pequeño recreo, ¿ya? Porque ahora viene otro tema. Hagamos recreo, son las 6:34, en 10 para las... Sí, 10 Listo. para las 7 nos juntamos. Ok.